Capítulo 12. Sangre por la reina. Más allá de las puertas de Horario llegaron dos ejércitos que marchaban. Llegando del noreste fue la fuerza invasora de 100,000 soldados. Todos eran caballeros con armadura completamente chapada, vestidos con la cresta de su singular familia. Mientras que la gran mayoría de los caballeros estaban estancados como aventureros de nivel 1, aquellos que lideraban a cada una de sus legiones como capitanes y tenientes y vestidos con capas de diferentes colores estaban en el nivel 2. Y liderar a todo el ejército era el premio de este reino en marcha, los tres generales en el nivel 3. Al llegar desde el extremo norte, tan al norte como lo permitía el mapa conocido, llegó una fuerza minúscula en comparación con 10,000. Sin embargo, apenas la mitad de esta fuerza colectiva eran soldados. Estos también eran caballeros, pero vestidos no con armadura sino con trajes y vestidos florecientes y extravagantes de rojo y negro. Estos caballeros, en lugar de cargar y preparar sus propias cosas para la guerra, como la otra fuerza, habían traído a sus criados y esclavos para que lo hicieran por ellos. Por supuesto, mientras los dos venían de diferentes direcciones, eventualmente se encontrarían en el único camino que conduciría a Horario. En la encrucijada, Rakia y Kainurst se enfrentaron. Solo para poder determinar quién podría usar el camino primero. Finn se pasó una mano por el pelo mientras observaba las disputas de los dos reinos. De todas las cosas para derramar sangre, la élite de Loki familia, así como varias otras familias de nivel superior, se reunieron bajo carpas en la carretera a pocos kilómetros de la muralla de la ciudad. Mientras que los emisarios de ambos reinos habían llegado hace algún tiempo para advertir a Horario de su llegada, el gremio buscó lo mejor para presentar la mejor familia para saludarlos. O, lo que era más probable que ocurriera, deshacerse de sus invitados no deseados. Cabe mencionar que la familia número 1, Freya familia, no estaba presente. Ni siquiera había un representante. Capitán, suspiró Tione mientras se arrojaba sobre él. Su pecho descansaba sobre la parte superior de su cabeza cuando ella echó los brazos sobre sus hombros, fingiendo pereza. Él lo sabía mejor. Esto es tan aburrido. ¿Por qué no podemos simplemente echarlos e irnos a casa? Era difícil vigilar la batalla a través de los binoculares con ella así. Tuvo que bajar el brazo. Tampoco podía moverse con ella así. Pero, él sabía cómo actuaría ella si no jugaba. Ella se pondría quisquillosa. Probablemente empeoraría las cosas. Tenemos nuestras órdenes, ofreció. Aunque quisiera terminar los preparativos para la incursión contra los cazadores, tampoco podemos ignorar este problema. Tampoco podemos echarlos. Causará problemas si las otras familias nos ven como matones. Tione se enfurruñó aún más. No echaba de menos cómo estaba aprovechando esta oportunidad para abrazarlo. Le permitiría solo unos segundos antes de sacudirla. Ella se enteró de sus hábitos o sintió su incomodidad porque un momento después lo soltó. Él vigilaba la batalla. Casi nadie lo molestaba. Si alguien necesitaba algo, podían dirigir sus preguntas a Gareth o Rivería. Mantuvo la noción del tiempo, usó los binoculares cuando algo peculiar llamó su atención y comprobó el mapa extendido sobre la pequeña mesa frente a él. Rakia creía en un método anticuado de lucha donde la cantidad triunfaba sobre la calidad. Incluso después de 1000 años y tratando de invadir a Horario 5 veces, y al fallar hasta el punto de que la ciudad se aburrió con su llegada, nunca cambiaron. Como nivel 6, el propio Finn podría eliminar 2/3 de su ejército antes de comenzar a cansarse. Con Gareth y Rivería a su lado, no había esperanza de que Rakia pudiera hacer nada. En combinación con los otros aventureros de nivel 6, la docena de level 5 y 100 level 4, ¿por qué intentarlo? Pero entonces, estaba Kainurst. En toda su historia, Kainurst había sido un enigma. Nunca se involucró con Horario aparte de las rarezas comerciales ocasionales. Era un reino de no más de un siglo y había logrado mantenerse oculto en sus asuntos incluso de la curiosa Hermes familia. Sin embargo, Rakia, a quien le gustaba pelear con cualquiera, había sido capaz de pinchar a este oso dormido lo suficiente como para comenzar una guerra con él. Habían estado luchando durante casi una década sin un vencedor obvio a la vista. Con la noticia de que esta guerra se extendía por los canales rakianos, surgió la curiosidad. ¿Quién era el dios que controlaba a Kainurst que podía desafiar a Rakia? Nadie lo creía cuando el gobernante de Kainurst era mortal, una reina humana. Menos aún cuando los guerreros de Kainurst no eran aventureros. Si bien nadie sabía nada sobre Kainurst, Finn los conocía excepcionalmente bien como cazador. Sabía de sus métodos heréticos.
No era asunto suyo involucrarse con ese lado del mundo, pero incluso él tenía que estar en desacuerdo con ellos. Ellos, que habían robado los secretos de la sangre prohibida de la iglesia, y habían inventado un propio elixir milagroso. Su reina, que mezcló su sangre maldita con ella, le dio este elixir a sus pocos elegidos. No eran aventureros ni cazadores. Se llamaron sangre vil. 100.000 soldados rakianos contra 4.750 Kainurst Villeblots, y Kainurst había sido el vencedor después de tomar 6.000 vidas con unas pocas docenas de bajas. El principal general de Rakia pidió un alto el fuego, sin duda enfureciendo al dios rakiano con esta humillación. Finn podía jugarlo todo en su cabeza. El número de bajas habría sido significativamente menor si el dios hubiera escuchado a sus asesores y simplemente hubiera dejado pasar a Kainurst. Kainurst rápidamente recogió sus cosas y continuó su marcha, por delante de Rakia. Los ojos de Finn se entrecerraron cuando vio algo hacia el frente del ejército. Si bien hubo varios entrenadores para la clasificación más alta de caballeros, esta caja en particular se destacó. No por la cresta dorada de Kainurst, cada caballero trató de superar al otro con lo que gastaron en su remolque, sino por los que la rodearon. Había caballeros en armadura plateada oscura, casi negra, que llevaban la bandera de Kainurst. A su lado estaban las armas forjadas solo para aquellos que habían consumido suficiente sangre para activar la sangre maldita dentro de ellos. Estos eran los guardias reales de Kainurst. Lo que significaba que el escoltado dentro de esa caja era, el sudor frío lo atravesó cuando la cosa escondida detrás de esas cortinas le devolvió la mirada. Finn bajó los binoculares y fingió estudiar el mapa. Levantó el pulgar hacia sus labios, un hábito suyo que siempre provocaba que su mente pensara críticamente, así como para calmar sus nervios. No podía permitir que ninguno de sus compañeros de equipo, o incluso sus rivales en otras familias, lo vieran así. ¿Capitán? Pero, por supuesto, el que más lo admiraba notaría su reacción angustiada. ¿Qué es? Solo un pensamiento, puso su mejor sonrisa para calmar a Tione. Kainurst es un ejército tan pequeño. Sin embargo, pudieron hacer que Rakia se doblara. Me hace preguntarme qué tipo de monstruos tienen allí. Tione frunció el ceño mientras lo miraba. Ella no gritó su farol. Ella tampoco lo presionaría. ¿Pero qué? Ella preguntó en su lugar. Los monstruos que escapan del dungeón son mucho más débiles que los que están dentro. Incluso si son del mismo tipo. Tal vez si fueran grandes monstruos. Pero sin el dungeón para reaparecer más, creo que serían cazados hasta la extinción. Ella hizo un buen punto. Incluso suponiendo que esos monstruos fuertes pudieran reproducirse para crear más de su clase, no se equivocó al decir que aún serían cazados hasta la extinción. Los números simplemente no cuadraron. Por supuesto, él sabía el terrible secreto sobre los Villeblood y su sed de sangre. Las armas de Kainurst no fueron diseñadas para cazar durante la plaga de la bestia. Fueron diseñados para duelos. ¿Quién sabe? Dijo en un tono pensativo mientras volvía a mirar a Kainurst marchar. El carruaje real se separó del ejército. Más bien, el ejército se alejó del camino para establecer un campamento en los campos. El carruaje siguió avanzando, dirigiéndose hacia Horario. Con Kainurst estableciendo un campamento tan cerca de la carretera, Rakia se vio obligada a mudarse a otro lugar. Retrocedieron y comenzaron a acampar en el lado opuesto de la llanura. Las cosas se calmaron cuando ambos ejércitos se enfrentaron en una competencia de miradas. En realidad, Rakia estaba mirando Dagas mientras Kainurst reía con aire de suficiencia. ¿Cuánto tiempo hasta que estuvieran de nuevo en la garganta del otro? 0, 0, 0. Fue una extraña cadena de eventos lo que lo llevó aquí. Tenía que disculparse con Iosefka. Le había prometido refugio seguro a cualquiera que encontrara. Pero, dado que esos pocos civiles que encontró estaban mucho más cerca de Oedon Chapel que de su clínica, los llevó a la primera. Aprendió su error con los hijos de Gascoigne. Sin embargo, su puerta siempre estaba cerrada. No logró entrar en su clínica hasta que se perdió sin remedio. En un momento, huía aterrorizado en medio del bosque, encontró una cueva, corrió a través de un pantano venenoso y fue perseguido por gusanos y gigantes, y luego logró encontrarse en los callejones de Yarnam. El mapa que había dibujado meticulosamente ya no tenía sentido. Lo desmoronó y lo tiró. Fue solo al subir a los tejados, el único camino que pudo tomar cuando se topó con demasiados callejones sin salida, y una vez más la cueva, y huyendo de esos cuervos lobos rabiosos, se estrelló contra las ventanas de la clínica Iosefka. Tenía dos razones para disculparse con ella esta vez. Hola.
Gritó. Su voz resonó por los pasillos vacíos. Señorita Yosefka. Soy yo, el cazador. Siento lo de su ventana, sin respuesta. Siguió caminando, entrando más profundamente en su clínica. Lo que encontró no fue una instalación de medicina, sino una casa de horrores. Las personas fueron atadas a las mesas, abiertas con la piel pelada y los signos vitales removidos en frascos de vidrio. Y a medida que se profundizaba, menos se parecían a los seres humanos. Sus cuerpos estaban deformados, mutados en formas grotescas y bulbosas. Su piel era de un azul antinatural, sus extremidades estiradas, sus cabezas ensanchándose. Esto no se parecía en nada a la transformación de la bestia plaga. Cualquier hazaña abominable que estaba teniendo lugar en esta sala médica era algo peor. Ah, olores a la luz de la luna, escuchó la voz de Yosefka mientras se acercaba a la parte trasera de la instalación. ¿Cómo entraste aquí? Bueno, no tendré excusas. ¿Te importaría dejarnos solos? Las cosas no necesitan cambiar, tú harás el rescate, y yo haré el ahorro. Se congeló. Sus ojos se abrieron. Fue solo por conveniencia si no le había contado a nadie sobre este lugar. El refugio seguro de Oedon Chapel estaba más cerca de cualquiera que encontrara. Pero, ¿y si esta clínica estuviera más cerca? ¿Y si los hubiera enviado aquí? Miró a su alrededor una vez más. La gente mutada salió corriendo a las mesas. Ella había hecho esto. ¿Y se atrevió a llamar a esto ahorro? Si te niegas a irte, escuchó cuando cruzó las puertas dobles que conducían a su oficina. Ah, bueno, siempre quise probar suerte con un cazador, la risa que escuchó después lo hizo alcanzar la espada de la misericordia. Estaba decidido. Abrió las puertas de un puntapié, sacó su arma y se aceleró justo cuando una explosión de energía arcana lo atravesó. Esta noche, el buen cazador merodeó por el falso doctor. Este no es el final de la historia. Simplemente el comienzo. Este fue uno de los pocos pasos que dio para alcanzar su esfuerzo actual. Al buscar los restos de su batalla, tratando de encontrar algún registro de las víctimas que había atormentado con la experimentación, había algo que él no podía ignorar. Le había llamado la atención como si una mano misteriosa lo hubiera colocado encima de todo lo demás y de tal manera que no podía haberlo perdido. A lo largo de la carnicería de muebles derribados y botellas de líquidos destrozadas, un sobre marchito yacía sobre una pila de otros documentos. Sin nombre un terje fue impreso en el frente. Estaba dirigido a él. La crueldad de Yosefka fue puesta detrás de él. No había nada que pudiera hacer por las víctimas. No mientras se reanudara la noche de la casa. Sin embargo, se desvió, volviendo a los bosques de brujas tal como lo solicitaba la carta dentro del misterioso sobre. Había un carruaje esperándolo. Lo atraían 2 caballos negros sin conductor. No había nadie dentro del carruaje para saludarlo, pero la puerta se abrió como si el carruaje en sí lo estuviera dando la bienvenida. Se subió, sin pensar ni cuestionar la serie de eventos. Tampoco había reflexionado sobre volver a su tarea como cazador y reanudar la noche. Era como si hubiera estado desconcertado desde que vio el sobre. Su sentido del tiempo se evitó, más de lo que era con la casa. No sabía cuánto tiempo había estado sentado dentro del carruaje llevándolo a partes desconocidas. Era como si él estuviera, agitándose a la conciencia después de un largo sueño y cayendo una vez más en otro sueño. En su destino, estaba asombrado cuando el carruaje lo llevó a un gran castillo con altos muros y torres con torres. La puerta de metal se levantó para darle la bienvenida. El aire estaba frío. Era una tundra congelada, completamente diferente del pantano sucio y la sequedad natural en Yarnam. Si tenía que decirlo, era como si estuviera en una parte completamente diferente del mundo. Un lugar que debería haberle llevado semanas atravesar en lugar de una sola sesión despectiva. Se quedó petrificado cuando otra singularidad lo congeló hasta el fondo. Cuando miró el carruaje que lo había traído, estaba en ruinas. El carruaje se hizo añicos como si un cañón hubiera estallado a su lado y lo hubiera hecho pedazos. Además, los 2 caballos que lo habían tirado yacían muertos. Sus cuerpos se habían descompuesto pero quedaron momificados por el frío amargo y una gruesa capa de escarcha en sus cadáveres. Estas cosas habían quedado así por mucho tiempo. Además, el puente que lo llevaba desapareció. Tragó saliva y comenzó a temblar con nuevos miedos. Se ajustó el abrigo mientras se enfrentaba a la puerta. Era la única dirección en la que podía ir. Así que aventúrate, lo hizo. A través de las puertas quedaba lo que quedaba de un patio. Los escombros se esparcieron en parte del castillo en ruinas derrumbándose hacia abajo.
Las estatuas estaban esparcidas por la decoración con muchas de ellas destrozadas o volcadas. Y los pasillos y puentes que conectan otras secciones del castillo fueron destruidos. También había cuerpos esparcidos por todas partes. Habían estado congelados y tan momificados como los caballos afuera. Podía distinguir los tenues colores rojo y negro en algunos de ellos. Y, a pesar de estar en condiciones horrendas, podía reconocer las mismas túnicas blancas que pertenecían a los cazadores de iglesias como Alfred. Este había sido un campo de batalla, se dio cuenta. No sabía cuánto tiempo habían estado estos cuerpos aquí. Pero habían atraído la atención no deseada. Las bestias que habían deambulado eran, como mejor podía describir, mosquitos humanoides. Tenían el cuerpo del insecto en cuestión mientras mantenían la cara del viejo y largo cabello plateado. También eran más altos que él. Y, había al menos una docena de ellos. Mirándolo con hambre. Naturalmente, con tantos de ellos rodeándolo, él huyó. Y, naturalmente, impulsados por el hambre después de cosechar los últimos restos de este campo de batalla abandonado, lo persiguieron. Esculpió varios de ellos, pero fue superado por sus números absolutos y su hambre devastadora. Lucharon tan ferozmente como lo hizo por el bien de la supervivencia. Su escape al puente sería la muerte de él. Su única salvación fue entrar más profundamente en el patio y llegar al castillo interior. Como si anticipara su llegada, se abrió una de las grandes puertas del castillo. Solo lo suficiente para que él se sumerja. No cerró, pero las bestias de afuera no se atrevieron a seguir. Ellos se retiraron. Era como si lo que temían dentro fuera suficiente para que murieran de hambre. No lo cuestionó. Estaba contento de estar vivo. Debería haberlo cuestionado. Lo que sucedió después consistió en él gritando de terror, corriendo, cortando al aire libre, más corriendo, más gritos y, más corriendo. Desde que entró al castillo se había enfrentado a cosas que nunca antes había visto en la cacería. Se enfrentó a monstruos como los que solo se encuentran en las peores historias de terror. Los fantasmas de los seres que perseguían el castillo y las gárgolas que defendían sus torres más altas lo perseguían. En algún momento, había logrado escapar de todos los fantasmas al liberarse en las vigas de la azotea de la torre principal. Desafortunadamente, no estaba a salvo ya que albergaba una nueva raza de gárgola. Uno que lo derribó del techo. Se estrelló cuando su espalda se estrelló contra los pisos de piedra de una pared adyacente. Temía ser derribado al suelo nevado a demasiados metros más abajo. Pero este muro estaba aquí para romper su caída. Quería acunar y acurrucarse con comodidad. Estaba listo para llorar. Pero los monstruos todavía estaban presentes. Tenía que mantenerse en movimiento, de lo contrario todo lo que había hecho hasta este punto sería en vano. Se mantuvo en movimiento. Se subió al siguiente tejado cuando le prohibieron el camino. No había gárgolas ni fantasmas ni sirvientes macabros para perseguirlo. Por el momento, estaba fuera de peligro. Pero todavía no estaba a salvo. ¿Quién sabe cuándo vendrían después? Mientras se aventuraba hacia adelante, tan alto para que los vientos nublaran su visión, comenzó a distinguir una figura en la distancia. Al acercarse, podría haber jurado haberlo visto moverse. Se preparó, preparándose para enfrentar otra gárgola. No era una gárgola. Ni a ningún monstruo al que se haya enfrentado hasta ahora. Era un hombre, o los restos de uno. Un cadáver encogido petrificado por el frío había cobrado vida. Estaba vestido con la túnica de un verdugo de la iglesia, una corona dorada que brillaba con energía arcana y empuñaba una guadaña en una mano y una espada en la otra. Lo atacó sin previo aviso. No tuvo más remedio que levantar sus armas y luchar. Este no era uno de los monstruos de los que podía huir. Esto fue algo que lo llamó a enfrentarse como un cazador. La espada de la misericordia cantó. Por lo tanto, llegamos a su estado actual. La espada había atravesado el cadáver del cadáver y había destrozado cualquier maldición que lo uniera. Gimió por última vez cuando su cuerpo quedó reducido a cenizas y fue arrastrado por los vientos amargos. Sus armas, sus túnicas y la corona cayeron al suelo. Fue la corona la que rodó hacia sus pies, como guiada por los vientos. Incluso se dio cuenta de lo poco natural que se movía hacia él en este techo desigual. Aún así, no podía ignorar su encanto. Con dedos cuidadosos, levantó la corona y la miró con el brazo extendido. Sus ojos se abrieron cuando la energía de la corona cobró vida y entró a través de él. Se había colocado una ilusión en los tejados. Blandiendo la corona le había permitido ver a través de ellos.
En el extremo más alejado del techo se encontraba otra torre, perfectamente conservada y montada en el edificio en el que se encontraba. Algo lo atraía hacia él. Cuando entró, la alfombra de terciopelo de una gran escalera lo recibió. Las estatuas de caballeros con armadura empuñando espadas y lanzas, montadas en caballos, tenían sus brazos levantados en señal de saludo. Subió los escalones, asombrado por la diferencia en estas partes. Esta torre y su interior no estaban en ruinas como las ruinas de afuera. La vida prosperó aquí. Visitante, lo llamó una voz, haciendo eco en todas las cámaras. No reclamo ningún sujeto, pero aquí yace nuestro trono. Arrodíllate ante nosotros, o vete. Se congeló. El monstruo con el que acababa de luchar, había sido un ejecutor de la iglesia. Se había quedado aquí, en este lugar específico, empuñando la corona en sus manos. Tenía un propósito aquí. Estaba vigilando este lugar. ¿Fue para proteger a quien quiera que estuviera dentro? ¿O para asegurarse de que nadie hizo contacto con él? Bajó la vista hacia su espada de la misericordia. Hizo su elección y subió al siguiente paso. 0, 0, 0, Bell fue que. Estia gritó. Los dos aventureros, Ais y Tiona, encontraron a la pequeña diosa en su trabajo durante el día. Más bien, ya que tendrían que pagar su propia cena, decidieron hacer otros planes. Ais quería tomar un bocadillo rápido en su puesto favorito antes de regresar a Duilid House, la casa de Loki familia. Fue aquí donde se encontraron con la diosa de Bell y decidieron contarle lo que pasó. ¿Secuestrado? Y solo dejaste que lo llevaran. Ella gritó a continuación. Tiona soltó una risa seca mientras se frotaba la nuca. Ella no dio excusa. Nos dijeron que no empezáramos problemas con Kainurst, ofreció Ais. No queríamos comenzar una guerra sin querer. En realidad, estaba recitando las palabras, tanto Finn como Rivería, repetidamente, apretujadas en la cabeza de Tiona. No se les permitía salir para ir a entrenar hasta que los dos ancianos estuvieran satisfechos. ¿Puedo tener mi pedido ahora? Ais preguntó mientras sentía su estómago gruñir. La diosa Estia la fulminó con la mirada pero cumplió. Todavía estaba en el reloj y Ais seguía siendo un cliente que paga. Un lote de hojaldres de camote fueron envueltos en papel y entregados a Ais, quien los comió en silencio para sí misma. ¿Alguno de ustedes sabe a dónde lo llevan? Ella exigió a continuación. Todavía tienen que estar dentro de la ciudad, murmuró Tiona mientras pensaba mucho. Bell es un aventurero, así que no es como si pudiera irse incluso con los funcionarios de Kainurst. Y de todos modos iban a venir a la ciudad. Entonces, quizás el gremio. Estia fulminó con la mirada al Amazonas, haciéndole saber con sus ojos lo inútil que era esta información. Loki mencionó tener que ir a una reunión, recordó a Ais. Recordó a su diosa quejándose de estar lejos de Ais, y luego trató de tocarla para recuperar el tiempo perdido. Parecía importante. Podría tener que ver con el representante de Kainurst. Oh. Buena llamada. Tiona miró a su compañera de equipo con elogios. Yo también voy. Estia intervino antes de que los dos aventureros pudieran irse. Estaba a punto de quitarse el delantal y el sombrero. Señora jefe. Me voy temprano. Mi hijo está en problemas. Su hijo siempre tiene problemas en estos días, gimió una persona animal que trabajaba en la otra estufa. Si no puede lidiar consigo mismo, entonces no debería estar haciendo esta línea de trabajo. Bien, bien. Pero esta es la última vez, Estia. Entendido. Estia saludó y fue a caminar alrededor del mostrador. ¿Eh? Tiona se inclinó para susurrarle al oído a Ais. ¿Estábamos planeando rescatar al conejito o algo así? Pensé que íbamos a comer algo, Ais miró a su compañero. Ya se habían cavado en esta profundidad. Si bien confiaba en que Bell podría arreglárselas solo, sería problemático si un fiasco político comenzara solo porque los dos no lo vigilaban. Eran responsables, de una manera cósmica. Entonces, con gran renuencia, como si entregara agua en un páramo árido, Ais extendió la segunda mitad de su hojaldre de papa para Tiona. Tiona entendió el sacrificio y aceptó el hojaldre de papa. Las lágrimas amenazaban con caer, ya que sabía cuánto significaba esto para Ais. Ella dio un mordisco. Nunca antes la papa frita con pasta de frijoles rojos había probado tan bien. Y Ais la miraba como si hubiera mordido la cabeza de un cachorro. Incluso si ella fue quien lo ofreció. Vamos damas. Estia los instó a seguir, ignorantes del momento anterior. Bell debe estar tan asustado de estar en sus garras. Puedo escucharlo ahora, clamando por su diosa para salvarlo. Espera, Bell. Tu diosa viene. Hizo una pausa cuando se le ocurrió una idea.
Por cierto, miró a los dos aventureros con los ojos entrecerrados. Esos ojos examinaron brevemente sus proporciones femeninas. ¿Cómo es que ustedes dos conocen tan bien a Mabel? ¿No te lo dijo? Ais cuestionó con una inclinación de su cabeza. Tiona tenía la cara llena de hojaldre de papa para proporcionar algo. Dime que... Los ojos de Estia se estrecharon aún más. Él y yo estamos entrenando juntos durante las próximas 2 semanas, respondió Ais simplemente. Estia no reaccionó al principio. Pero entonces, de repente, su cuerpo se sacudió. Incluso sus colas gemelas se dispararon como si fueran golpeadas por un rayo. Ella se quedó petrificada. Bebel, ¿y tú? ¿Solo? ¿Juntos? ¿Sudando durante horas y horas? ¿Durante 2 semanas? Era un diseño de detalles innecesarios de lo que estarían haciendo. Pero sí, Ais tendría que estar de acuerdo. Ella asintió a la diosa. Voy a matarlo. Estia se volvió y comenzó a marchar calle arriba. ¿No me dijiste que ibas a estar solo con Ais Meeting por 2 semanas, Belcranel? ¿Esperas que Kainurs no te haya torturado por información? ¿Por qué tu diosa lo hará? ¿Me oyes? ¿Deberíamos detenerla? Ais preguntó. Los ojos de Tiona estaban llenos de asombro juguetón. Era el tipo de mirada que ella y su hermana tenían cuando tenían una broma en mente. Para ser justos, no detuvimos al tipo de tomar el conejito. Ais sabía que algo estaba pasando. Pero ella consideró la declaración por un momento. Ella no podía discutir en contra de eso. Eventualmente asintió de acuerdo y fue a buscar a la diosa. Tocó el hombro de Estia y señaló otro camino. La diosa iba en la dirección equivocada. Oh, gracias, murmuró, se volvió y comenzó su marcha de nuevo. Los dos aventureros solo podían seguir, a menudo guiar a la diosa hacia la dirección correcta. 000. La sala de conferencias preparada para celebrar esta reunión había sido decorada para satisfacer los ridículamente altos estándares de los dioses. Los pilares de mármol se colocaron a lo largo de las paredes para mirar con placer en lugar de sostener el techo, las ventanas altas permitían la entrada de luz solar y los pisos habían sido encerados para reflejar a todos los que caminaban por sus pisos de granito. Se había colocado una gran mesa en el centro. Todas las sillas para los dioses habían sido talladas a mano, adornadas con terciopelo y doradas con oro. En cada ubicación había una copa para refrescos, así como cualquier herramienta necesaria para realizar un seguimiento, tomar notas o garabatear, según los requisitos de esta reunión. Los dioses reunidos eran los gobernantes no oficiales de la ciudad. Mientras entendía que el gremio era el gobierno de facto que gobernaba sobre Horario, estos dioses fueron los que dirigieron la ciudad, sus ciudadanos, los aventureros y, en cierta medida, la economía en general. Tan grande fue su influencia que una sola palabra podría hacer que la ciudad explotara. Tan grandes en poder eran sus familias en caso de que cualquiera de las dos partes entrara en conflicto si esto creara una guerra civil. Se reunieron Hefesto, Loki, Freya, Hermes e Ishtar. Soy Ganesa. Y Ganesa. Sentado al otro lado de la mesa estaba el representante del gremio, un hombre sin valor o impresión notables. Su único propósito en esta reunión fue grabar todas las conversaciones en esta reunión y enviar el documento a sus superiores. Era un testigo y solo un testigo. En una de las cabeceras de la mesa estaba sentado el representante raquiano, el principal general, el príncipe Marius. Era un hombre joven en la cima de su edad, vestido con una majestuosa armadura decorativa y una corona de flores apta para su oficina. Aunque estaba sentado, un solo dedo continuó golpeando contra el reposabrazos. Seguía mirando la silla a la otra cabeza. Específicamente, se preguntaba por qué todavía estaba vacío. ¿Qué lleva tanto tiempo?, gruñó Loki. Apoyó una pierna sobre su silla mientras apoyaba la mitad de su cuerpo en el reposabrazos. Kainurst solo se considera a sí mismo por encima de todo lo demás, Marius casi gruñó las palabras. Su arrogancia se cree más importante que los dioses. Evidentemente, notó Hermes mientras miraba la silla vacía. ¿No fueron los primeros en llegar a Horario? Main Street se inundó con los niños que vieron su desfile. Nadie más ofreció un comentario de seguimiento. Ishtar se estaba revisando las uñas, Freya estaba sumida en sus propios pensamientos mientras agitaba su vino, y Hephaestus hacía una mueca por la cantidad de papeleo que se acumulaba. Yo, soy Ganesa. Y Ganesa estaba posando dramáticamente en su silla. Marius se tocó el dedo varias veces más antes de detenerse abruptamente. Su mano agarró el reposabrazos. Pasaron unos segundos cuando tomó una decisión. Su cuerpo se movió cuando comenzó a levantarse de su asiento. La puerta se abrió.
Justo cuando estaba a punto de cancelar esta reunión, finalmente llegó la otra parte. Por supuesto. Lo habían hecho esperar deliberadamente hasta el último segundo literal. Varias cabezas se volvieron para observar la fiesta de Kainurst. Una mujer alta caminó con una gracia inhumana hacia su asiento. Su piel era tan blanca como la nieve y el cabello, larga, ondulada y trenzada, tan brillante como el platino. Su belleza era sin igual, superando a los elfos desconcertantes e incluso a algunos dioses de belleza. Por desgracia, sus ojos estaban cubiertos por un pañuelo de seda que ocultaba la mitad superior de su rostro. Llevaba un vestido negro puro que le mostró los hombros y el cuello. Ella era la reina Annalise, gobernante de Kainurst. Siguiendo a su sombra había otro hombre alto con el pelo blanco, vestido con los rojos de la nobleza superior de Kainurst. A su izquierda estaba la espada maldita, Chikage, y a su derecha había un arma de proyectil con cañones gemelos. Este era el alto chambelán de Kainurst, el asesor y guardaespaldas de la reina. Pero el tercero en entrar, Marius nunca lo había visto antes. Ah. Loki fue la primera en expresar sus sentimientos. Sus cejas se arrugaron al ver al niño que acompañaba a la reina y al chambelán. Pelo blanco como la nieve, ojos tan rojos como la sangre y la modesta piel de un campesino. Y, sin embargo, estaba vestido con los mismos rojos Kainurst que el chambelán. Sin embargo, no usaba sus armas como armamentos preciados. Mantuvo su espada escondida debajo del abrigo. Y se veía incómodo con el atuendo. Su mano seguía retorciéndose como si quisiera alcanzar la corbata con volantes y quitársela. Parecía que no pertenecía aquí y lo sabía. Parecía que no quería estar aquí. Siguió mirando al chambelán y a la reina. Lo que sea que vio en ellos lo obligó a quedarse. El resto de los dioses tenían impresiones encontradas. Hefesto levantó las cejas con tanta sorpresa como Loki. Hermes parecía divertido. Y Freya le estaba dando una mirada lastimosa al niño, una especie de mirada maternal de querer abrazarlo como si fuera un niño moribundo. Si bien el niño no le causó impresión a Ishtar a primera vista, fue su aguda observación sobre Freya lo que alteró su opinión. Ella miró al chico con curiosidad. Soy Ganesa. Ganesa se levantó de su silla y posó dramáticamente ante la llegada de Kainurst. Encantada, la reina Annalise miró al dios antes de tomar asiento. Los dioses no mostraron su disgusto ante su desprecio. Ella no se presentó ni reconoció su presencia. No importaba. Molestos a su manera, todos estaban felices de comenzar la reunión. Parece que le debo una moneda a mi dios, abrió Marius mientras miraba a la reina. Creí que con la importancia de este armisticio tu dios se revelaría a sí mismo. Kainurst no tiene dios, comentó la reina casualmente, sino aburrida. Esto ya te he hablado antes. No importa cuándo cubres tus oídos. Pero no nos hables de dioses cuando Ares no se presente ante nosotros. Si el dios de Kainurst se niega a reunirse con el de Rakia, dijo Marius con voz cansada, entonces Lord Ares no ve ninguna razón para estar presente. Me ha enviado a su lugar tal como lo ha enviado su dios. ¿Entonces hablas en nombre de Rakia? Annalise cuestionó con un toque de diversión. ¿Reclamarás la autoridad para tomar todas las decisiones en su nombre? Estoy aquí para discutir los términos de los acuerdos y revisarlos con mi dios. Al final, dependerá de él decidir si firmar o no. Entonces hablo con un simple mensajero, la reina perdió el toque de diversión. Que así sea. ¿Exiges el regreso de tus caídos y sigues picoteando nuestras paredes como cuervos? Ares es tan presuntuoso como infantil. Si no dejas de cometer errores sin sentido, tomaremos la ofensiva. Marius no parecía amenazado. Sin embargo, hizo una pausa para considerar sus palabras. Kainurst siempre se ha escondido detrás de sus muros. Ni una vez has realizado un asalto. Te falta la experiencia. Si incluso logras sorprendernos, no hay ninguna posibilidad de que tomes Rakia. Hemos estado defendiendo nuestra casa de los invasores durante mucho tiempo. Antes de tu llegada. Sería aún más humillante cuando te sorprendemos, respondió Annalise. La derrota de esta mañana es un recordatorio suficiente. Mayab Rakia posee una gran edad, pero no es mejor que una cáscara marchita. Cosas más grandes se derrumbaron mientras estaba en manos de un patán como Ares. Dinos, joven príncipe, ¿cuántas viudas tiene Ares creado lanzando su esclavitud a nuestros guardianes? Marius no reaccionó a los insultos a su dios y a sus soldados. No sería provocado. Había escuchado peor de sus colegas, y 3 veces más de su propio dios. De eso se trata esto. Loki golpeó sus manos sobre la mesa. ¿No recibiste el memo? Freya preguntó.
Solo puedo asumir que lo hiciste si estás aquí. Pensé que esto sería importante. Loki se revolvió en su asiento como una niña. Pensé que el futuro de Horario estaba en juego. Esto es solo un poco de escupir que ellos deben ordenar por sí mismos. ¿Por qué tenemos que estar aquí? Esto concierne gravemente a Horario, Ganesha habló con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Se nos ha pedido que presenciemos este armisticio y que actuemos apropiadamente como un partido neutral. Tenemos la responsabilidad no solo de nuestras propias familias, sino de todos los que viven en Horario. La guerra entre Rakia y Kainurst ha fortalecido a sus hijos. Se alimentan el uno del otro es motivo de alarma. Si las cosas continúan a este ritmo, existe la posibilidad de que uno o ambos reinos se conviertan en una amenaza para Horario. Un día, sus hijos podrán igualar el nuestro. Los dioses quedaron sin palabras. Siempre olvidaron que había una razón por la cual Ganesha merecía un asiento aquí. Había una razón por la que tenía la familia más grande en todo Horario. Había mucha verdad en las palabras de Ganesha. El príncipe Marius se había convertido en el general líder en el nivel 3. Pero desde que comenzó esta cruzada contra Kainurst, había ascendido al nivel 4 después de matar a uno de la Guardia Real de la Reina. Desde el comienzo de la guerra, lo que normalmente le tomaría a un soldado toda su vida alcanzar su nivel era tomar solo unas pocas escaramuzas. La expectativa de tiempo promedio para alcanzar cada nivel se estaba reduciendo a un pequeño margen. Sus números y poder serían significativamente más altos, si no fuera por el propósito de esta reunión. Sí, resopló Loki mientras agitaba una mano para despedirlo. Como en 1.000.000 de millones de años. Horario consiguió la mazmorra. No hay una amenaza más fuerte que esa. De todos modos, es bueno ser amigable con nuestros vecinos, ofreció Freya con una sonrisa amistosa a Annalise y Marius. Nunca se sabe lo que pueden ofrecer. Loki se enfurruñó de aburrimiento pero no dijo nada más. Joven príncipe, Annalise reanudó la conversación tan pronto como los dioses terminaron, tu petición va en contra de los fundamentos de Kainurst. Tratamos a nuestros muertos con el mayor cuidado ceremonial. De lo contrario, blasfemaría contra nuestras creencias. Tu solicitud es denegado. El agarre de Marius sobre el sillón se tensó hasta el punto de romper la madera. Esos cuerpos no son tuyos, bruja. Pertenecen a Rakia, su dios y su gente. Esos son padres, hermanos e hijos. Puedo tolerar tu carnicería de los desarmados, el desprecio de la rendición y los actos de barbarie de la indecencia. Pero vas demasiado lejos cuando llevas a nuestros muertos detrás de esas paredes. Todo lo que hace Kainurst va en contra del código de conducta de la guerra. La reina guardó silencio mientras sus labios se adelgazaban. Estas son tus reglas, dijo en voz baja. No es mío. No estuve de acuerdo en seguir tus formas de vida. No hagas demandas de mi parte cuando tú y tu dios desean la continuación de esta guerra. No somos tontos. Vemos a través de Ares. Él no es diferente de nosotros y nuestros parientes. La ira atravesó a Marius. No respondió mientras se quedaba quieto para controlar sus sentimientos. Después de una respiración rápida, la coloración de su rostro volvió a la normalidad. Pero sus ojos seguían igual de feroces, ardiendo con ira silenciosa. Seré el primero en aceptar que Lord Ares es un belicista sediento de sangre, dijo Marius con una voz aparentemente fría. Sin embargo, él no es un monstruo chupasangre como los vampiros Kainurst. Ares es un dios de la guerra, nunca un dios de la muerte. La guerra sostiene la bandera de la muerte, Annalise interrumpió con una leve sonrisa. A pesar de eso, Marius casi siseó, hizo una pausa para recuperarse, luego continuó, mi dios sigue siendo la cabeza de su gran familia. Cada ciudadano de Rakia es su hijo. Los soldados que luchan por él son su orgullo y alegría. No enviarlos al próximo mundo lo tortura. Está dispuesto a comprometerse a asegurar su regreso. La reina guardó silencio. Marius había esperado otra réplica sarcástica, pero igualmente agradeció el silencio. Solo podía sentarse pacientemente mientras la reina pensaba en su próximo movimiento. Buen cazador, giró su cuerpo ligeramente en su silla. Su atención nunca se volvió completamente hacia el joven detrás de ella, pero el gesto fue suficiente para indicar que se estaba dirigiendo a él. Dinos, si alguien asedia tu casa, ¿los perdonarías fácilmente? ¿Y si prometieran regresar más, te sentarías sin hacer nada o te prepararías adecuadamente? ¿Por cualquier medio que sea necesario? Las cabezas se habían vuelto. Los dioses, que habían fingido preocuparse por el compromiso entre Rakia y Kainurst, ahora prestaban toda su atención al niño. Lo conocían de alguna manera u otra.
Las cejas de Marius se fruncieron. ¿La reina favoreció su voz debido a su corta edad e inexperiencia? Podría haber sido una voz fresca con una visión recién descubierta, fuera de su corte habitual de víboras. Explicaría su incomodidad por el atuendo de Kainurst. Pero, ¿por qué los dioses lo miraban de esa manera? Era como si la reina hubiera recogido al niño de las calles de Horario. Sin embargo, ella habló en un tono nuevo como si hubiera conocido al chico, íntimamente. Yo, murmuró el chico mientras miraba a su alrededor. Él entendió su posición. Él entendió el punto de la pregunta. Comprendió que se le encomendó la tarea de elegir su moralidad o el bien mejor. Entendió lo que dijo que dictaría cómo reaccionaría la reina a partir de entonces. Era una lucha a la que no estaba acostumbrado. ¿Quién es este?, exigió Marius con voz resonante. Las cabezas se volvieron hacia él. Esto fue bueno. No podía permitir que el destino de Rakia cayera bajo la incertidumbre de un niño. El aumento de su voz obligó a la conversación a volver a él, o al menos prolongar la decisión del niño. Si el niño se dio cuenta de esto o no, no era importante. Pero, el niño dio un suspiro de alivio, solo visible para Marius ya que todos los ojos se centraron en él. Se llama Belcranel, respondió la diosa Hefesto entre todos. Marius parpadeó. Si bien sabía que los dioses conocían a este individuo, esperaba que la reina respondiera quién estaba en su corte. Es un aventurero de Horario, perteneciente a esta familia. Incluso más preguntas surgieron en la mente de Marius. Te agradezco por iluminarnos, diosa, fue Annalise quien respondió. No sabíamos su estado en este mundo. Sin embargo, la pregunta no fue dirigida a ustedes mismos. El joven príncipe pregunta quién reside dentro de nuestra compañía. Las cejas de Hefesto no se alzaron en insulto sino en aceptación. Como ella aceptó las palabras que Marius compartió antes sobre Kainurst y su arrogancia. La reina levantó una mano, con la palma en alto, señalando al niño, Bel. Ella habló con claridad y con la autoridad que corresponde a un gobernante. Que se sepa aquí y ahora, te presento a ti Campana. Las cabezas giraron y algunos se alarmaron. Marius había sido uno de ellos con una mano en su espada. Tuvo que tomar 2 veces una vez que se dio cuenta de que había interrumpido la reunión había sido una pequeña diosa. Una diosa con cabello negro y un escandaloso vestido blanco con su modestia, el término se usaba lo más libremente posible, sostenido por un hilo real de seda. Ella tenía la altura y las proporciones de un niño, sin el seno que frustraba incluso a las mujeres más atractivas. Había abierto las puertas dobles que sellaban la sala de conferencias y había entrado sin avisar. Había 2 aventureros detrás de ella. Uno, una rubia, con una mano levantada como si intentara detenerla y no lo hiciera. La otra era una amazona ágil que tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza y una mirada insegura de si debía divertirse o aterrorizarse. Diosa G. El joven se dio la vuelta alarmado. Ah, entonces esta debe ser la diosa Hestia, su diosa patrona. He venido a salvarte. Hestia pronunció audazmente con 2 puños plantados en sus caderas. Vine corriendo aquí tan pronto como escuché que fuiste secuestrado por un matón de Kainurst. Cuando Marius sugirió que el niño había sido recogido en las calles, fue un ejemplo. No se dio cuenta de que había sido literal. Incluso más preguntas estaban asaltando su cabeza. Tiene muchas explicaciones que hacer, señor. La diosa gritó tan pronto como se acercó a su hijo. No importaba que estuviera interrumpiendo una conferencia que decidió el curso de la historia. ¿Qué es esto que escucho sobre reuniones privadas con Ayenoatzikfase? ¿Qué fue eso? Loki gritó, golpeando sus manos sobre la mesa y parándose abruptamente. Aparentemente nuestros hijos se han estado conociendo en secreto. Gritó Hestia. Ais. Explica. Ahora. Loki ladró al rubio aventurero. Dicho aventurero parpadeó lentamente. Ella no respondió. Su expresión mostraba que estaba acostumbrada a las payasadas de su diosa y no tenía intención de seguirle el juego. Bel no estaba en ese nivel de comprensión con su diosa, o tal vez su comprensión con su diosa era una categoría completamente diferente. De cualquier manera, estaba a punto de sufrir un ataque de ansiedad. ¿Qué haces aquí, diosa? Trató de apaciguarla distrayéndola. Esta es una reunión muy importante. No debes romper las puertas así y marchar aquí. Esta familia no puede pagar los daños. Hestia parecía que tenía algo más que decir en función de lo ancho que abrió la boca para el siguiente grito. Pero sus palabras tocaron un acorde. Su rostro se puso blanco mientras miraba las puertas que había abierto. Había una gran huella de su pie plantada en la madera.
Mientras continuaba esta debacle, Marius se tomó su tiempo para reunir sus pensamientos y saborear el vino que el gremio había ofrecido. Sabía que necesitaría este momento cuando se volviera a comprometer con la reina. Fue así cuando llegué aquí, Estia apartó la vista de todos y comenzó a silbar, como para evitar la culpa. Kainurst pagará los daños, dijo Annalise secamente. Ella giró su cuerpo lo suficiente como para mirar a la diosa pero no la saludó respectivamente. Debes perdonar nuestra indulgencia. Hemos tomado la consulta de este sin previo aviso. Si hubiéramos sabido que estaba aquí, recibirías un mensaje apropiado de antemano. Esta confusión es nuestra única culpa. Estia estaba descalza por las palabras de la reina. Parpadeó un par de veces, miró a la mujer e inclinó la cabeza con vergüenza y gratitud. Muchas gracias. Y no te preocupes por eso. Me sorprendió todo. ¿Puedes decirme por qué te llevaste a Bel? ¿Él no hizo algo como que inocentemente caigas en su encanto? Ha estado haciendo eso mucho últimamente. Ella dijo esas últimas palabras mientras le daba a su hijo una mirada cruel. Diosa G, el chico se sonrojó de vergüenza. No dejaba de mirar al rubio aventurero con el que había venido su diosa. No sé por qué sigues diciendo eso. No sé de qué estás hablando. Marius levantó una ceja cuando vio que los labios de la reina se curvaban en una sonrisa. Inocente, saboreó la palabra. Sería la palabra más apropiada para usar. Tanto el niño como la diosa la miraron y murmuraron una sola sílaba al unísono. ¿Eh? Annalise levantó su mano una vez más para hacer un gesto al niño. Ella habló con claridad, asegurándose de que tenía toda la atención de todos, incluidos los invitados injustificados. Te presento aquí y ahora sobre ti, mi querido esposo y futuro rey de Kainurst. La sala cayó en un silencio más profundo. Era como si la ciudad misma se detuviera a considerar sus palabras. Marius no tenía idea de lo que significaba. Entendía poco de la política de Kainurst. Pero elegir un aventurero como esposo, alguien que residía en horario, sin duda causaría problemas de su parte. Entonces, ¿por qué motivo anunciaría esto? Seguramente ella no recogió a ningún chico de la calle y decidió hacerlo rey. Quizás. No, parecía la manera intrigante de Kainurst. Si alguien iba a convertirse en un ídolo, ¿quién mejor para convertirse en un gobernante títere bajo el pulgar de la reina que un muchacho ingenioso? Combinado con su condición de aventurero, ¿era posible que ella abriera conexiones con Horario? ¿Era ese su objetivo? ¿Para que Horario la ayude? Kainurst estaba paralizado por los constantes asedios de Rakia. Pero si tal fuera el caso, ¿por qué no elegir un esposo de cualquiera de la familia reunida aquí? Marius había oído hablar de Estia solo una vez, Ares la había llamado la persona más perezosa de todo Genkai. Marius no podía entender los planes de Annalise. Se sentó en su silla pasando por cientos de escenarios. Los dioses, con su gran sabiduría, deben haber llegado a conclusiones similares a las de él. Algunos parecían divertidos, otros irritados, algunos preocupados y uno, Ishtar, no tenía interés. La diosa Estia no había llegado a ninguna de estas conclusiones. El tiempo mismo se congeló a su alrededor. Su cuerpo era tan rígido como la piedra. Su cabello desafiaba la gravedad con lo petrificada que la hizo el anuncio de la reina. Marido. El chico en cuestión habló tan calladamente como un ratón. Parecía a punto de desmayarse. ¿Por qué estás más sorprendido? Annalise se volvió más que nunca hacia Bel. Ella lo miró por completo, lo que decía mucho, considerando que nunca miró a los dioses. ¿No fuiste tú quien me regaló este anillo? Ella levantó la otra mano con los nudillos extendidos. Allí, en su dedo anular, había una banda de plata que sujetaba un diamante. Todos los ojos se movieron al unísono desde el anillo, hacia el niño, hacia el anillo y de regreso al niño. Fue reducido a un pez enorme. Tenía la boca abierta y salía un ruido. Protestas, argumentos y excusas, pero ninguno que él pudiera expresar. Todo era jerga inútil. Luego, de repente, como golpeado por una epifanía, cerró la boca con tanta fuerza que sus labios comenzaron a implosionar. Parecía más como si se hubiera tragado un limón. Todos en la sala vieron cómo toda la sangre en su rostro se lavaba y el sudor frío le cubría la frente. ¡Wow!, silbó la niña amazona, rompiendo el hechizo de silencio. ¿Realmente golpeaste allí, Aisu? Aisu Allenstein, un nombre que Marius conocía bien, no reaccionó a las palabras de su compañera de equipo. Toda su atención estaba centrada en el niño. Ella lo estaba mirando atentamente. ¿Qué significa esto? Estia gritó, volviendo a la realidad. Bel. Marido. De ninguna manera.
No como. No apruebo esto. No te entregaré mi Bel, tu casero. En un ataque de ira ciega, la pequeña diosa saltó hacia la reina. Su hijo estaba allí instantáneamente para arrebatarla del aire y contenerla. Bel, déjame ir. La diosa se retorció en sus brazos. Sin embargo, la mantuvo quieta como una niña pequeña, con los pies colgando del suelo. Alguien tiene que enseñarle clase a esta dama. No robas el hijo de una diosa y esperas salirte con la tuya. Diosa. Bel la abrazó con fuerza. Por favor, cálmate. La Annalise está bromeando. Está bromeando. Por favor, dile, Su Majestad, estaba más rogando por su bien que por el de ella. Tan distraída como era la escena, Marius estaba prestando más atención al chambelán. No fue extrañado por él, los dioses y los dos aventureros en la puerta. El sonido de un clic. Pertenecía a una espada que se coloca de nuevo en su vaina. El alto chambelán tenía la intención de desatar el chicaje sobre la pequeña diosa en defensa de su reina. No bromeo, Annalise, ignorando todo lo demás a su alrededor, especialmente el tabú que casi cometió por su nombre, continuó prestando toda su atención a Bel. El tiempo ha pasado mucho entre nosotros. Casi un siglo nos esperaba por ti. No soy alguien que olvide las promesas, Paleblord. Había significado detrás de ese título. Nadie lo entendió. Era un término del que Marius nunca había oído hablar antes. Significaba algo para Bel. Sus ojos se abrieron un poco. Annalise volvió a mirar hacia adelante. Hizo un gesto con la mano hacia Bel. Por el momento te has despedido. Parece que hay que recordarlo. Te llamaremos cuando sea el momento adecuado. Toma a tu diosa antes de cometer un error que nadie puede remediar. Ese sí, dijo Bel con voz chillona. Continuó cargando a su diosa mientras se apresuraba hacia la puerta. Se detuvo solo para decir brevemente: oh, gracias de nuevo por la ropa. No creo que pueda devolverte el dinero, pero lo intentaré. No te preocupes, dijo, casi dulcemente. Es un regalo. Debes presentarte apropiadamente para tales ocasiones. Él inclinó la cabeza, todavía sosteniendo a su diosa colgando, y salió corriendo de la habitación con prisa. Esto no ha terminado, ¿me oyes? Su diosa continuó gritando. Nunca te entregaré a Bel. Nunca. Es mío. Mío. Perdón por interrumpir, el Amazonas levantó una mano y una sonrisa débil. Por favor, perdónanos, Aisu Allenstein ofreció una reverencia más formal. Juntos, salieron de la habitación y cerraron la puerta, lo mejor que pudieron. La diosa Estia había dejado una impresión en las cerraduras y las puertas no podían cerrarse por completo. Aparte de los gritos distantes de Estia, el único ruido que se hizo fue el de Annalise, riéndose. Esa fue una broma cruel, comentó Marius. Incluso de ti. No fue una broma, respondió Annalise, aunque la sonrisa permaneció. ¿Esperas que crea que no estabas haciendo el ridículo con ese chico? Alzó una ceja con desprecio. No podría ser mejor que un campesino. Parece demasiado verde para ser un aventurero competente. Probablemente nunca haya estado en posesión de algo más caro que ese anillo. Entonces, ¿por qué no dárselo a la realeza? Los reyes y las reinas merecen solo en las mejores joyas. El niño claramente no sabía el significado de la ofrenda. La sonrisa de Annalise cambió cuando una mano tierna acarició el anillo en su dedo. Fue casi amoroso. Casi. No se atrevería a dejarse engañar por esta bruja. Hoy su atención fue distraída una vez más por el flanco Loki. La diosa tenía una mirada penetrante dirigida a Annalise. No pienses que estás fuera de combate con ese truco allí, dijo Loki con una voz tan fría y aguda como el acero más fino. Iti Biti podría ser imprudente cuando se trata de su único hijo, pero eso no significa que tu perro deba cortarla. Había un tabú seguido en este mundo. Uno nunca debe dañar a una deidad. No importaba si pertenecían a otra familia. Una herida lo suficientemente profunda infligida en una deidad activó el poder de su divinidad, su arcano. Si bien los curaría de toda energía, también les robaría sus formas físicas y los enviaría de regreso a los cielos. Una vez allí, un dios nunca podrá descender nuevamente al plano mortal. No me importa, Annalise dio una refutación seca. ¿Qué fue eso? Exigió Loki. Kainurs no se doblega a la voluntad de los dioses, dijo Annalise. No compartimos el respeto por aquellos que abandonan sus deberes divinos en nombre del deporte. Si insiste en caminar entre nosotros, entonces nos trataremos como uno de nosotros. Si desea sangre, se derramará sangre a su vez. Marius cruzó las manos mientras se recostaba en la silla.
Si las cosas se desarrollaban en consecuencia, no necesitaría hacer las paces con Kainurst. Su orgullosa reina arruinaría todo su país al declararle la guerra a Horario. Ahora, dijo Freya. Aunque tenía una sonrisa amistosa, sus ojos brillaban con sus verdaderos colores. No hay necesidad de enojarse tanto, Loki. La niña aquí solo dice que está dispuesta a defenderse. No es así. El significado oculto detrás de su advertencia no se perdió. Es así, Annalise no estaba visiblemente intimidada en su respuesta. Sin embargo, como eres tú quien otorga el cuarto durante esta conferencia, cumpliremos con tus reglas. Volvió la cabeza ligeramente y habló hacia el chambelán. Si uno de los divinos nos amenaza, inmovilícelos. El chambelán no respondió. Sus ojos solo se posaron brevemente en los de su reina antes de volver a mirar la habitación. ¿Esto será suficiente? Annalise regresó a la mesa, hablando con claridad como para burlarse de los dioses. Eso estará bien, respondió Freya antes que nadie. Los otros dioses parecían tener algo que decir, pero retrocedieron, no queriendo discutir con Freya. Marius casi deja que se vea el ceño fruncido. No debería haber esperado que Kainurst se derrumbara tan fácilmente. Reina Annalise, se aclaró la voz. Ahora que tenía tiempo de recuperar su paciencia y fortaleza, estaba listo para enfrentarla una vez más. Haz tus demandas. Está claro que deseas algo si has viajado tan lejos para reunirte conmigo. Levantó una mano para detenerlo, no, joven príncipe. Ansiaba no encontrarme contigo. Fue Ares quien comenzó esta guerra. Fue Ares quien hizo estas demandas. Y fue Ares quien exigió aquí, a terrenos neutrales. Cuando se negó a reunirse con nosotros entre nuestras tierras. Mi primera demanda, joven príncipe, joven mensajero, es decirle a Ares que no hablaremos más del asunto hasta que se siente en esta mesa. Argumentará lo mismo, respondió Marius. Él exigirá reunirse con tu dios. Entonces más de sus hijos no regresarán. Annalise se levantó de su asiento, concluyendo la reunión por su cuenta. ¿Cuántos más reclamaremos antes de que Ares baje su orgullo? Si sus intenciones son ciertas, se reunirá conmigo. O, quizás sus intenciones yacen en otro lado. Ella le ofreció una sonrisa antes de darse la vuelta y marcharse. Su guardaespaldas la siguió como una sombra. Marius dejó que el ceño se mostrara esta vez. Por supuesto. Kainurst fue el último en aparecer y el primero en irse. No se dieron cortesías. Eso es. Loki gritó a la puerta. Toda esa disputa y nada se resolvió. Esto podría extenderse más de lo previsto, comentó Hermes mientras levantaba su sombrero y se lo ponía. Se estaba preparando para irse. No. Loki discutió antes de volverse hacia Marius. Tú. No sé cuál es el gran problema de Ares, pero tenemos mejores cosas que hacer que estar sentados todo el día con tus ejércitos fuera de nuestros muros. La mayoría de mi familia está allí jugando guardias de patrulla sobrecalificados. Hay un calabozo. Eso necesita ser explorado. Créeme, diosa Loki, Marius tenía una voz cansada, nada me complacería más que alcanzar la paz lo antes posible. Mis hombres están cansados y asustados. Quiero deshacerme de Kainurst de una vez por todas. Ese es el orgullo de mi dios que mantiene esta guerra. Ares siempre tuvo una cabeza gruesa, incluso en Genkai. Hermes levantó la cabeza en un recuerdo lejano. Ha tratado de atacarnos 5 veces, comentó Freya, recibiendo asentimientos de los otros dioses. Pero, príncipe Marius, ¿verdad? Algo que dijiste llamó mi atención. Dijiste que tus hombres estaban asustados. ¿Es porque no sabes lo que Kainurst hace con tus muertos o algo más? El labio inferior de Marius se contrajo. Hay una razón por la que llamamos a Kainurst y sus caballeros, vampiros. 000, sin nombre Kainurst Ning T7M1, de ahora en adelante nos dirigiremos a él como Teodore de la casa Mosby, era un noble recién ordenado después de completar sus 20 años de servicio extraordinario en honor de la reina. Al igual que todos los demás que ganaron el título de nobleza, comenzó como un caballero. Tenía un pequeño pedazo de tierra en el extremo más alejado del territorio de Kainurst con las granjas de cerdos como su principal fuente de ingresos. Su tierra era tan pobre que no podía grabar adecuadamente a su pueblo sin arruinar a los granjeros de sus hogares. Más a menudo que no, en lugar de ser el noble rico y elegante con el que soñaba convertirse desde niño, ayudó con el trabajo manual. No importaba si él era el centro de burla de los otros nobles. Se había unido a sus filas, fue reconocido por la reina y pudo participar en el sacramento de la casa.
Su espíritu se elevó a nuevas alturas cuando la reina llamó a todas sus fuerzas armadas para que se unieran a ella. Theodore había reunido a los jóvenes muchachos de su granja, se puso su único juego de Kainurst y marchó junto a sus compañeros nobles. Nunca pudo haber estado más orgulloso. Pero este no fue el final de su sueño. No, esto fue simplemente el comienzo. Al ser parte del ejército, aventurarse a la mayor cacería de todos los tiempos, luchar contra los soldados rakianos y llevar su sangre ante la reina, este era el único propósito de un Kainurst Villeblood. Y, un día, él será quien le presente a la reina la sangre que ella necesitaba para tener un heredero de sangre. Oh, mira, Kainurst Ning C4T2 sin nombre se había reído de él. Ted está impecable de nuevo. Pero nunca pudo pelear. Sus superiores le darían órdenes de retroceder y vigilar. Para sentarse de brazos cruzados y tocar su Reiter Payasch con el pulgar mientras el resto de la nobleza tomaba las armas y luchaba contra los soldados rakianos. Solo en raras ocasiones, lo suficientemente raro como para contar con una mano, un soldado callejero se dirigía hacia él y podía sumergir su arma en su sangre. Fue suficiente para satisfacer sus necesidades. Necesitaba sangre tanto como la reina. Pero nunca pudo encontrar suficientes cuerpos para tener su propio relleno y presentar el extra para la reina. Solo podía luchar contra suficientes soldados para no ceder ante la sed de sangre. ¿Cómo nunca va a encontrar suficientes heces, Ted? Se rió otro caballero sin nombre. Bañarse en la sangre del enemigo era el mayor honor para cualquier Kainurst Nigs. Cuanto más empapados estaban sus trajes, más sangre habían reclamado para su reina. Tener poca sangre era una prueba de burla. Estar impecable, como Theodore, era insultar a la reina. Sabía que estaban haciendo esto a propósito. A propósito se aseguraban de que él no participara en el sacramento. Le enfureció. Pero no había sido bendecido por la reina lo suficiente como para desafiar a ninguno de ellos a un duelo. No ellos, que habían estado en servidumbre años antes que él. ¿No fuiste tú quien quería darle un hijo a la reina? Otro se burló. ¿O solo eres un mentiroso? No me digas que solo querías el honor como un pretendiente. Creo que entendió mal el juramento, susurró otro, pero a propósito lo suficientemente fuerte como para que él lo oyera. Tal vez quería darle a la reina un hijo de esa manera. Continuaron riéndose de él. Continuaron menospreciando a él. Continuaron robándole su honor y evitando que cumpliera sus votos sagrados. ¿Cómo puede no servir a su reina si sus compatriotas lo persiguen? No derramó sangre desde la marcha. No contra los monstruos callejeros, ni contra los soldados rakianos, ni siquiera contra el juego salvaje. Si continuaba yendo sin participar en el sacramento por más tiempo, podría tener que cortar uno de sus propios criados para mantenerse cuerdo. Luego se acercó a Horario. Una vez más se encontraron con soldados rakianos, colisionando al mismo tiempo en la encrucijada. Aquí tenía que salvar su honor. Sin embargo, su espada no sabía a sangre. Estaba perdiendo la cabeza. Tenía mucha sed. Le picaba en el fondo de la garganta y le roía el cerebro. Estaba empezando a mirar a sus compatriotas como comida. Ni una sola vez desde que estableció el campamento pudo liberar su Reiter Payasch. Su agarre dejaba una huella en el cuero. Al anochecer llegó la tercera escaramuza contra Rakia desde que llegó a Horario. Y aquí fue donde se rompió. Vampiro. Gritaron varios soldados rakianos sin nombre. No intentaron salvar al hombre que Theodore había abrazado. Huyeron aterrorizados. El soldado se agitó, tratando de liberarse, gritando a sus camaradas para salvarlo. Continuó gritando incluso cuando Theodore hundió los dientes en su cuello y desgarró la carne. Metió la cara en la herida, bebió el rico licor y puso sus sentidos en euforia. Theodore dejó caer al hombre solo cuando necesitaba jadear por aire. Su corazón latía con fuerza mientras su mente era una niebla nublada. Necesitaba su próximo relleno. Ya estaba buscando a su próxima presa. El sonido de los disparos se disparó cuando algo agudo le apuñaló en la espalda y lo derribó. Oted se puso de rodillas. Rodeándolo sin una pulgada de espacio, había varios caballeros Kainurst. Lo miraban con pena, disgusto y alegría. ¿No pudiste controlarte? Eres asqueroso, dejándote caer tan profundamente en la sed de sangre. Si tenías tanta sed, deberías haberlo dicho. Una bestia es lo que eres. No eres un caballero. No eres digno de ser un Villeblood. Es una pena. Nunca serás tú quien le dé a la reina su hijo. Solo podía mirarlos con horror mientras sacaban sus armas. Y ese fue el final de este caballero sin nombre.
Bell, no es que no me importe mucho esto, pero ¿puedes decepcionarme ahora? Es un poco vergonzoso ser manejado así. Dijo Bell, pero no la soltó. Estaban de vuelta en las calles de la ciudad. El sol ya se había puesto, las linternas mágicas iluminaban los caminos, y las multitudes se habían reducido con la multitud que se dirigía a los establecimientos de servicio nocturno. Todavía había una buena cantidad de personas en estas partes, principalmente compuestas por comerciantes y trabajadores a tiempo parcial que se bajaban y se dirigían a sus hogares. Muchos se detuvieron para mirar sus prendas extranjeras y la diosa que llevaba como un oso de peluche. Creo que gracias por venir, dijo a los dos aventureros que aún lo seguían. No necesitaba guardar, pero todavía lo aprecio. Es más como si no tuviéramos otra opción, murmuró Tiona en voz baja mientras miraba hacia otro lado. Ais no respondió, solo asintió. Puede sonar grosero, pero, se removió donde estaba parado. Lamento preguntar, ¿pero podemos llamarlo una noche? Me gustaría estar a solas con mi diosa. Tiona chilló. Pero pasamos por esa molestia para que pudieras Ais le dio un codazo a su compañero en las costillas. Entendemos. Que tengas una buena noche. Te veo mañana. Ella se inclinó cortésmente antes de girarse para irse. Tiona se frotó el costado antes de saludar a Bell con más alegría. Se giró para seguir a Ais. Bell los vio irse. Esperó hasta que estuvieran fuera de la distancia de audición. Captó a Tiona mirando por encima de su hombro para mirarlo. Ais pareció entender su intención y siguió caminando sin hacer lo mismo que Tiona. Estia solo podía colgar sin fuerzas en los brazos de Bell. Realmente, no le importaba que él la abrazara así. Pero no podría haberlo hecho a puerta cerrada. Ser maltratado de esta manera en un entorno tan público era vergonzoso. Ella ya tenía una reputación ridícula como lo era ya. Bell todavía no la soltó cuando caminó unos pasos y se sentó en un banco cercano. Ella se sentó entre sus piernas, algo aliviada de tener algo más que apoyarla. La sangre comenzaba a fluir hacia sus piernas y le producía un hormigueo punzante. Bell guardó silencio mientras enterraba su rostro en su cabello. Estaba a punto de preguntar qué le sucedió cuando sintió que comenzaba a temblar. Los sonidos vinieron después. Pequeño, retenido, pero tan claro como siempre para Estia. Diosa, estaba llorando. Por favor, no vuelvas a hacer algo así. Ella no entendió. ¿De qué estás hablando? Soy tu diosa. Si alguien te secuestra, me involucraré. No es eso, levantó la cabeza ligeramente, lo suficiente como para apartar la cara, pero mantuvo la frente apoyada en la parte posterior de su cabeza. Tal vez puedas pelear con tus compañeros dioses. Pero Annalise es diferente. El hombre con el que estaba a punto de matarte. Sus ojos se abrieron, ¿Matar? Bell, en serio. Nadie dañaría a un dios. Es contra la ley. La ley de horario, ella dejó de lado. Pero incluso Rakia lo siguió. ¿Por qué no debería Kainurst? Lo habría hecho, argumentó Bell y la apretó más fuerte. Su espalda descansaba contra su pecho. Ese hombre, no sé quién es. Pero es un cazador como todos los demás. Y, tiene un aura tan sangrienta como Lady María. Ella entendió esta reacción ahora. Estaba completamente aterrorizado por su bien. Por eso había entrado en pánico, porque no la había dejado ir desde entonces. No quería dejarla ir por miedo a que un hombre de otro reino la alcanzara. Está bien, dijo en voz baja. Levantó las manos hasta que descansaron sobre los brazos que la abrazaban. Está bien, Bell. Estoy a salvo. Sé que me hubieras protegido. Sé que siempre lo harás. Esa es una de las cosas que amo de ti. Permanecieron así en silencio. Pasaron minutos mientras respiraban en compañía del otro, incluso después de que él se había calmado. Bell habló cuando pensó que era el momento adecuado, creo que necesitamos continuar esa conversación de antes. Ya sabes cuál. ¿Hay más en la historia que no me has contado, no? Sí, dijo eventualmente. Lo siento, diosa. No pude contarte todo esa noche. Hay mucho que contar y, tenía miedo de que no me creyeras. Es una gran píldora para tragar, admitió. Honestamente, una infestación que convierte a las personas en monstruos basados en un parásito de origen alienígena. Suena como una de esas historias de terror que solía leer. Pero, si dices que es verdad, lo creeré. También estaba el hecho horrible de que nadie puede mentirle a un dios. Todo lo que Bell había dicho había sido la verdad absoluta. O lo creía hasta el punto de estar completamente loco, o era un hecho genuino. Lo primero es lo primero. Estia levantó un dedo.
Kainursty, esa reina suya de naufragio. Claramente sabes algo sobre ellos. Quiero saberlo todo. Y puedes empezar por qué le diste un anillo de compromiso. Vamos a casa primero, ofreció Bell con una sonrisa nerviosa. Solo entonces la soltó. Estia se puso de pie de un salto. Tiró de Bell sobre el suyo y pronto comenzaron a caminar de regreso a casa. Su historia podría esperar. Fue algo mejor discutido de forma aislada. Por cierto, Bell, Estia pensó en algo para pasar el tiempo. ¿Cuándo ibas a contarme sobre tus asuntos privados con Aisu Ayensometin? Eventualmente, se rascó la mejilla. Y por favor no lo digas así. Ais y yo solo estamos entrenando. Eso es todo. Oh. Ais ahora, ¿verdad? ¿Desde cuándo te volviste tan amable para llamarla por su nombre? Ella insistió. No puedo decir que no a una aventurera de clase alta como ella. ¿Y estás seguro de que tu enamoramiento con ella no tuvo nada que ver con eso? Bueno, lo que sea. Así que esto significa que pasarás mucho tiempo con ella. ¿Debería preocuparme? Ya estás ciego a los encantos de la diosa con la que vives. Lo siento, no escuché nada de eso. ¿Qué fue? Nada. Oh. Bell, ¿quieres parar y recoger algo de comida? No he comido desde el almuerzo. Sí, la comida suena bien. ¿Piensas en lo que quieras? Estoy bien con lo que quieras, diosa. Es solo que, no puedo evitar pensar que me estoy olvidando de algo, probablemente no sea tan importante. Y si lo es, lo recordarás eventualmente. Supongo. Estoy seguro de que no es nada. Una pausa. ¿Algo está mal, Bell? Solo un escalofrío. Espero no enfermarme.